doctor, nadie se ofendió anoche cuando Antoliano dijo, nosotros estamos aquí para enriquecer la propuesta en la forma, pero no en el fondo. Mira, yo no escuché eso. Y estaba ahí. Por lo cual hice propuestas adicionales. Una de las propuestas adicionales es, déjame terminar con la procuradora y te digo, que dice que va a ser inamovible por 4 años, salvo que sea expulsada por juicio político. Y si comete un crimen, eso no está. Entonces estamos proponiéndole que sea por un juicio político o por condena criminal. O si comete una falta disciplinaria, porque debe ser sometido a un régimen disciplinario también, que implique una sanción que consista en destitución. O sea, por esas 3 causas debe ser, te estoy agregando 2. Por otra parte, yo pienso que no lo escuché, yo lo oí, pero no lo escuché. Porque si nos convocan, debe ser para hacer algunos aportes, que no sea una convocatoria cerrada sobre la base de no es que esté mal, es que podemos aportarle algo más y se debe aprovechar la oportunidad para complementar lo que falta. Ejemplo, ¿qué hacen los gobernadores provinciales? Nada. Es más, los gobernadores provinciales lo creó Trujillo y dice la ley, cuando se aprobó, que debía ser el gobernador un capitán de la policía. Sí. Entonces, ya eso se modificó. Después de la ley 176, que crea los gobiernos locales bajo el mando de los ayuntamientos y los distritos municipales, ya no hace sentido un gobernador. Y esos son unos cargos que tú puedes suprimir. El mismo Consejo Nacional de la Magistratura debiera presidirlo el vicepresidente o la vicepresidenta. Pero ya, el otro componente es que la policía tiene el derecho a elegir. Ellos no son militares. No. En la mayoría de los países de América Latina, los policías eligen sus presidentes. Un cuerpo civil. Y el armado. Policía de hoy no es el policía cajota de aquella época, ni militar de hoy. Óigame, la mejor universidad de este país la tiene las Fuerzas Armadas. ¿Lo sabían? Se llama UNADE. Yo hice estudié geopolítica ahí. No lo terminé, porque yo no ando buscando diplomacia, sino conocimientos. Cuando aprendí lo que quería, ya no regresé. Pero el punto es, o no me regresaron. ¿El policiólogo? No, es geopolítica. Okay. Pero maestros, óyeme, incluso generales activos, haciéndole crítica a Estados Unidos. Ahí está Cordero Mejía. Muy bueno. Varios, porque es una escuela de conocimiento. Y créeme que tiene muchísima calidad. Es decir, y la mayoría de los oficiales generales, coroneles y oficiales superiores son abogados, son ingenieros. O sea, tienen un know-how que no es el policía de ayer. Entonces, no son ese cajota que salía con un fusil y con la bandera colorada en la punta. No. Es decir, esa gente tiene conciencia política y son parte de un estamento político. Deben tener ellos a elegir. Claudio, ¿tú te sentiste bien ayer con la propuesta? En términos generales, sí. Porque hace congruente el presidente. Oyó el asunto, pero no lo escuchó. No, sí. Por ejemplo, ¿tú sabes qué conflicto hay? También. De interpretación de si la Constitución de la República reincorpora los tribunales de justicia policial y militar. Yo digo que sí, porque dice que la jurisdicción, no diga jurisdicción, di justicia penal militar, existirá para los tipos penales militares. Es que en ocasión del servicio tú puedes cometer una falta disciplinaria. Vendiste el fusil. ¿Qué tiene eso que ver con la justicia ordinaria? Ahora, si tú en ocasión del servicio vas a la casa y matas a tu mujer, ese es un tipo de delito común. Sí, eso es civil. Entonces eso debe aclararse. Y yo le dije, simplemente quitémosle la palabra jurisdicción penal militar y pongámosle justicia penal militar para que quede claro de que están reincorporados. Es un debate no terminado. ¿Tú consideras que esa consulta y esos encuentros es para un cumplido? Pero señor, ¿y qué? No, pero tú eres el faculto. ¿Tú eres el faculto? Si nosotros supiéramos de todo, no te invitáramos aquí. Doctor, mire, es válida la pregunta. Pero don Freddy, es válida la... si nosotros supiéramos... Está buscando ayuda de este lado. Si nosotros supiéramos, don Freddy, de lo que él sabe, ¿y para qué trae a Cándido? Mira, usted es el faculto. Mira, oye, como la que me tira. Vuelvo y le pregunto, parece que no escuchó. ¿Usted cree que esto es un simple cumplido? Yo pienso que es un cumplimiento de la palabra empeñada. Y eso es lo que deben hacer los políticos. Y me envolvió ahí. No, cumplimiento de la palabra empeñada. Él empeñó su palabra de proponer una reforma constitucional. Sí. E incluso la llegó a presentar y como hubo una situación, la retiró para consensuarla. ¿A qué fue que nos invitamos? A consensuarla. Okay. O sea, eso se hizo con el proyecto de Código Procesal Penal. Y fíjate que prendió. Con el Código Penal se limitaron, el proyecto de Código Penal se limitaron a escuchar las partes interesadas.
pero no han escuchado a los médicos con el tema del aborto, que ese es un tema de salud, porque es un médico que puede decir cuándo hay concepción, cuándo el óvulo penetró, el espermatozoide penetró en el óvulo y prendió. Como cuando tú siembras una semilla en la tierra de aguacate, o se pudre o nace, o sube la hojita. Cuando sube la hojita hay concepción. Entonces quiere que sean los jueces y los políticos y los abogados que decidamos eso. Es un tema médico. En el tema de las reformas al Código Penal que se va a aplicar en el terreno de la vida real, consultaron a la que estaba sentada ahorita en este asiento, que vive metido en los tribunales y en las escuelas aprendiendo, enseñando y practicando el derecho penal. No, a la comunidad jurídica no la han convocado a los ultras y los progres. Y han centrado el debate en una discusión tonta entre si procede las 3 causales o no causales, por Dios. Cándido. ¿Quién es que dice cuando una gente se murió? Es un médico. Sí. Oye, quítenle está respirando, pero su cerebro se apagó, está muerto. Aunque tú lo veas respirando, el corazón latiendo, es bombardeándole aire, oxígeno que están con una máquina. Es decir, concepción hasta la muerte, dice la Constitución, que no protege protege la vida, no prohíbe el aborto. Está protegida la vida desde la concepción hasta la muerte. ¿Quién es que dice cuándo te moriste? Un médico. ¿Han consultado la ciencia médica en ese tema? No las partes interesadas. En consecuencia, no han hecho consenso, no han buscado la opinión de los que tienen conocimiento. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Bueno, que anoche nos convocaron a un sector de la comunidad jurídica, la mayoría de los cuales estamos en la vida real y estudiamos esto y lo practicamos y lo enseñamos en las academias. Y entonces ahí nos escucharon, nos oyeron. Yo espero que nos escuchen, porque la diferencia entre oír y escuchar es tu reaccionar sobre lo que oíste. Pero su mayor preocupación está con lo del procurador independiente. No, una de ellas no es preocupación, es que realmente eso implicaría una independencia del Poder Ejecutivo. Lo que propongo es que se aplique el sistema de Venezuela respecto del tiempo. Yo pienso que debe ser 2 años más del periodo del presidente. ¿Por qué? La propuesta establece 4 años, inamovible por 4 años. Yo pienso que debería ser por 4 años, por 6 años por lo menos. Y la palabra por lo menos. De modo que se pueda repostular y nombrarlo de nuevo. Cuando se pone por lo menos, es que no es solo 4 años, yo digo por 6 años por lo menos. Eso implica que si el presidente de la República, el procurador tiene que procesar al presidente de la República, no tema que en 4 años me voy. ¿Tú ves? Sino que tú vas a salir y te proceso ahora, como pasa en Guatemala, y yo continúo. Eso pasó en Venezuela con Carlos Andrés Pérez. El Procurador General de la República de Venezuela, que lo nombró Carlos Andrés Pérez, lo procesó. ¿Por qué? Porque era inamovible por 6 años y Carlos Andrés por 4. Cándido. O sea, es un tema de matemática, pero no es semántico. Es de institucionalidad. Dos elementos. Se está hablando de reforma y la preocupación que ha expresado el presidente va en el sentido, entre otras cosas, de la necesidad de la independencia del Ministerio Público. Sí. Independencia política. Ahora depende de la opinión publicada. Sí. De los youtubers. Sí. Independencia política. Sí. Pero uno advierte que los expedientes procesados, por lo menos en este cuatrenio, tienen debilidades. Hablo en sentido general. Sí. Para no... Ha sido difícil, ha hecho un gran esfuerzo, pero es difícil. Complicado. La corrupción es un tema de muchas aristas, porque tú no cobras en cheques. Entonces, ni producto bancario, papá. Complicado. Sí. Estamos viendo también la dificultad que hay para decidir en torno a un cambio de procurador. Hay evidentes dificultades. O sea, uno la advierte en todo lo que le llega como información. Y por otro lado, hay una situación con los fiscales del país. Sí. Crítica. Crisis. Crítica. Y el sistema penitenciario es un desastre, de nuevo. Entonces, que era bueno. Entonces, ¿hasta qué punto una reforma constitucional puede subsanar cosas, la que está planteado, y hasta dónde esa reforma planteada por el presidente no puede ser reformada como proyecto cuando llegue al Congreso? Mira, la ley no cambia la realidad cambia la ley. La norma, vamos a decir, la Constitución no es una ley, es la Constitución, tiene nombre propio. O sea, por muchos contenidos que tenga la ley, no significa que va a cambiar la realidad. Por ejemplo, a un legislador se le ocurrió un día porque la novia de él se emborrachó
con juca. Y parece que estaba metiendo otra cosa en la juca y la tuvieron que sacar mareada por medio de una fiesta en Santiago. Ahí en la Estrella de la esquina, no me acuerdo, para que no identifiquen el lugar. Ese legislador de Santiago se le ocurrió hacer una propuesta de prohibición de la juca. Y no le hicieron caso a la sociedad, porque tú tienes que suponer que eso tiene droga porque lo están fumando. Y entonces padre, ¿cómo se llama la otra? La pequeña. El vape. El vape no está prohibido. Lo que importa, los cuchillos no están prohibidos. Entonces se convirtió en letra muerta. Hay que prohibir los cuchillos porque todos los días matan gente. Ahora no quieren que fumen vape, ni cigarrillos, ni cigarros en los parques públicos. Yo vi en la Universidad Javeriana de Colombia un área que decía, simplemente no prohíbe, dice, área libre de humo. La gente no se siente a fumar ahí. Pero bueno, el punto es, sí, disuade más el mensaje que la ley dura. La ley no cambia la realidad. Consecuentemente, por mucho que hagan, no creo que va a cambiar la realidad, sino hay una actitud. Es una actitud política y una actitud social. ¿Tú ves? Sí. O sea, no es decisión política solo, es decisión social, que la sociedad asuma. Por ejemplo, en Santiago los motoconchistas no cruzan en rojo, ni en Puerto Plata. Uh-huh. Aquí son daltónicos los motoristas. Sí. Porque ellos confunden el rojo con el verde con el rojo. O el rojo con el verde. Cuando está en rojo, aunque el policía esté de frente, ellos cruzan masivamente. Sí. Sin embargo, en Estados Unidos no lo pasa en Santiago. Lo vi y se paran en los semáforos. Los tipos están como locos. Con el semáforo en rojo y se paran tú. O sea, los locos son ellos que respetan la ley. Hay una actitud. ¿Tú sabes por qué? En Santiago había un oficial de la DGC, que el primero que pisó la rayita, fueron 3 nada más. Lo procesaron, lo sometieron y le levantaron un acta de infracción de lo que dice la ley, que el mínimo es una multa y una multa, el monto de la multa es el equivalente al salario mínimo. Cuando ese hombre tuvo que pagar 11,000 y pico de pesos, que ahora son 13, ese no, y entonces lo publicaron. Así como publican en redes sociales cosas malas, publiquen eso. Aquí en la capital, ¿tú sabes por qué los guagüeros ya no entran por el área de la bici, ¿cómo se llama? El trayecto de bicicleta. Porque uno se metió, hicieron una fílmica, lo denunciaron y lo sometieron y tuvo que pagar 3 salarios mínimos que son 33,000 pesos. 33,000 pesos. Y los otros no pisaron más la raya. O sea, es un tema de disuadir con un mensaje que aplicando la norma. Bueno. Pero la ley no cambia la realidad. No va a cambiar por eso. No la va a cambiar por eso. Se nos está terminando el tiempo, pero quisiéramos saber antes de irse, ¿cuáles fueron las propuestas que usted hizo anoche en la reunión? Definir el tema de los tribunales de justicia penal militar y penal policial, que yo pienso que la Constitución de 2010 los reintegró. Suprimir los gobernadores locales, porque no hacen sentido ya, provinciales. Cambiar la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura, que los policías tengan el derecho a elegir. Entre otras normas, hay un componente importante que ya es un tema de implementación. Bueno, que el Ministerio Público sea, el Procurador General de la República, sea nominado por el presidente, porque es que el Ministerio Público surgió y siempre ha estado dado del Poder Ejecutivo, es el brazo armado del Poder Ejecutivo. Me pareció importante el tema de que la política criminal, que no es lo mismo que la persecución penal es cuando ya existe el hecho, la política criminal incluye crear normas, es una función del Poder Legislativo. Sí. Crear mecanismos de prevención es una función del Poder Ejecutivo. Implementar ya del sector justicia donde está el Ministerio Público. Entonces, la Constitución dice formular la política criminal, es una función del Ministerio Público, se va a cambiar. Y lo que creo además, otra cosa que tienen que corregir o enmendarle, es que el presidente dice lo siguiente. Bueno, en el proyecto dice que el Procurador General de la República será designado de esa manera. Y entonces, y dice que será designado de ese modo y se administrará conforme a la ley. Cuando dice conforme a la ley, es que resulta que la ley le asigna al presidente de la República, la Constitución y la ley le asigna al presidente de la República la designación del Procurador General de la República y 7 de los 14 procuradores generales adjuntos. En consecuencia, si
debe incluirse a los procuradores generales adjuntos en la designación conforme a la ley que lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, para que no sea el presidente mediante decreto, sino que todos los procuradores, adjuntos o no, generales o no, deben ser designados por el Consejo Superior del Ministerio Público. Porque es que, lo digo breve, más sencillo si puedo. El Procurador General de la República actual lo designa el presidente de la República, y de 14 adjuntos que hay, 7 los designa el presidente de la República y 7 los designa el Consejo Superior del Ministerio Público y los demás fiscales y procuradores. Entonces se queda en el aire el tema de esos 7 que designa el presidente. Entonces, según la propuesta, podría entonces que el presidente proponga al Procurador General de la República y se quede con la facultad de nombrar 7 adjuntos, que no debe ser. Okay. Es un tema de... O dárselo al Consejo. Es un tema de precisión, porque dice que los demás serán designados conforme a la ley, pero que la ley dice que esos 7 los designa el presidente. Entonces hay que... Habría que modificar la ley, o decir aquí que se incluyen los 7 procuradores generales adjuntos, que la Constitución asigna al presidente designar. Mire, Cándido. Ese ya es un tema de... Eso de forma, lo demás es de fondo. De parte mía, para terminar, ¿qué le pareció la conclusión de Miriam Germán al decir ni gané ni perdí? Penosa. Muy penosa. Oye. Sí, porque Trátela bien, es su amiga. Pero sí, pero no es aquí que, momentito, creo que fue Platón que dijo, yo soy amigo de Sócrates, pero soy más amigo de mis ideas. Creo que fue él. Yo nunca creo que fue él. Yo no lo conocía ni ninguno de los dos, pero me dijeron que fue él. Ni gané ni perdí. Sí, el punto es que yo pienso que ella, eso es lamentable, porque el que no se arriesga no pierde, tampoco gana. Y con tiempo, lo puedo decir en primera palabra, porque tengo esto por escrito, cuando hice la defensa de Isidro Popoter, que fue el que formó a los UTA, esos jóvenes respetados y respetables de protección y seguridad del nuevo modelo penitenciario. Yo le hice un escrito explicándole por qué Isidro Popoter fue desvinculado por un chisme. Y ella lo rechazó y se le explicó. Por eso puedo hablar en primera persona. Y con tiempo se le dijo, mire, van a renunciar los líderes. Roberto Santana fue uno de los mentores. Patricia Lagombre está en Puerto Plata, que era la directora del nuevo modelo, ya termino. Y Serrata, que son del primer director de la escuela, está pasando papeles aquí en violencia de género. Y Patricia está en Puerto Plata como fiscalizadora, renunciaron o los votaron. Entonces permitió que el nuevo director de prisiones, que es un coronel de la policía, tomara el control y absorbiera el modelo viejo. Y entonces el nuevo, y lo absorbió con el viejo, metió policías uniformados de BTP y se dañó el sistema. Las fiscalías están en crisis a nivel nacional. Doctor, no todas, mire, pero muchas. Final. Sí. ¿Usted cree que esa propuesta de reforma constitucional prospere en lo que queda del primer periodo constitucional o antes de diciembre? El partido del presidente tiene los votos y el presidente tiene la actitud. Yo pienso que sí. Lo que tienen que escucharnos para mejorarla. Y pienso que hay que mejorarla. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo no?